Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del seminario y hoy vamos a seguir hablando de autómatas celulares, pero esta vez vamos a ver un ejemplo con autómatas celulares para crear lo que se conocen como patrones de Turing, ¿no? Entonces tenemos que hablar un poco sobre el trabajo de Turing en morfogénesis y luego podremos ir hacia el código y ver, vamos a comparar un poco dos mecanismos para generar patrones de Turing. Ahora, ¿quién fue Alan Turing? Hace falta un poco hablar de eso y continuamos, ¿no? Entonces, vamos. Ok, entonces aquí tenemos una foto de Alan Turing. Alan Turing fue un matemático inglés bastante admirable por su trabajo, ¿no? Turing esencialmente es conocido por tres cosas que parecen no estar excesivamente relacionadas, pero que tienen que ver con algunas de las preocupaciones un poco más profundas de Turing, ¿no? La primera tiene que ver con la idea pues es uno de los precursores de la computación moderna, y esta idea de las máquinas que tienen con alguna capacidad de memoria, una capacidad importante de cómputo y que pudieran leer algún tipo de entrada que les estuviera dando pues de comer una y otra vez, ¿no? Y de allí proviene cierto nivel de discusión respecto al aprendizaje de máquina, ¿no? ¿Qué significa que una máquina aprenda? ¿Qué significa que una máquina sea inteligente o que algún ser sea inteligente, ¿no? Entonces, si la inteligencia la medimos por cantidad de operaciones así en abstracto por unidad de tiempo, entonces pues una computadora puede ser inteligente. Entonces esa es una parte. Otra parte importante por la cual es conocido Turing es su trabajo en criptografía, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con descifrar algún tipo de código. Y ahora ya se sabe, ¿no?, que Turing trabajó en el equipo que estuvo decodificando los mensajes de la fuerza naval alemana en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tuvo ahí su papel en el desarrollo de la estrategia naval inglesa, ¿no? Al menos como asesor en cuanto a información, ¿no? De repente se exagera un poco, ¿no? Y dicen el hombre que ganó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, finalmente se hizo su labor, una labor importante, militarmente, humanamente, como científico, ¿no? Una máquina que se presentaba más o menos indescifrable y que desarrolló algoritmos para poder
romper la codificación de esa máquina, ¿no? De la máquina Enigma. Y ahora no se dice, pues es el equipo que prácticamente ayudó a vencer en la Segunda Guerra Mundial. Pues no hay que olvidar que quienes arriesgaron el pellejo fueron los soviéticos que ocuparon toda Europa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las comparaciones, ¿no? Pero es uno de sus trabajos conocidos e importantes, ¿no? Y el del que nosotros nos vamos a ocupar, al que a nosotros nos interesa, es un trabajo en biomatemáticas, que tiene que ver con cómo a partir de un embrión surge un ser vivo, ¿no? Cómo ocurre el nacimiento de las formas vivas, es decir, mecanismos de morfogénesis. Entonces, la investigación en morfogénesis que hizo, la propuesta que hace Turing, es interesante porque se va hacia propiedades químicas, se va hacia estudiar ecuaciones de reacción-difusión y patrones emergentes que surgen de esas ecuaciones de reacción-difusión. Escribió el artículo seminal de morfogénesis a la Turing, se llama Las bases químicas de la morfogénesis. Es un artículo de 1952, una vez que ya había terminado todo su compromiso con los militares. Y la suposición interesante de Turing fue que existían unas sustancias llamadas morfógenos, que eran las responsables de distintos patrones en los seres vivos, en particular patrones en la piel de los animales, ¿no? Y aquí vamos a tapar un poco la cara de Turing con estos patrones que pueden ser motas, rayas, espirales, ¿no? Que aparecen en las pieles de distintos tipos de animales. Ahora, aquí hay que señalar dos cosas. Ahorita vamos a ver un poco rápido el sistema de ecuaciones que proponía Turing. Y el truco interesante ahí es que él proponía que había como dos escalas de tiempo a las que ocurrían estos procesos de reacción y difusión, y que esa diferencia en las escalas de tiempo y cierta diferencia en las concentraciones de dos sustancias que él propuso que pues eran las responsables de estos patrones, eso era lo que producía la emergencia de estas formas, ¿no? Pero ¿qué cosas son esos morfógenos? ¿Se han encontrado alguna vez esos morfógenos? Pues Turing no sabía, ¿no? Turing leyó parte de la literatura que en ese momento existía y propuso ese mecanismo. ¿Por qué? Porque los patrones que emergían de este juego de ecuaciones parciales pues se parecían muchísimo a los patrones de las pieles de los animales. Entonces, pues la idea es, ¿por qué no tendría que ser un mecanismo de este tipo, ¿no? Entonces, mucho tiempo se han buscado tales morfógenos, y de hecho él en el artículo dice algo así como, pues, ¿qué son estos morfógenos? Pueden ser cualquier cosa, pueden ser genes, pueden ser proteínas, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Hasta donde sabemos no se han encontrado tales morfógenos, pero es un mecanismo interesante de formación de patrones. Ahora, ¿qué tiene que ver? Les voy a enseñar
el mecanismo, pues es una ecuación, dos ecuaciones de reacción-difusión, ¿no? Esta parte azulita, de más a la derecha, pues contiene los términos laplacianos que tienen que ver con la difusión de alguna de las dos sustancias. La sustancia U es un activador de la reacción y la sustancia NU pues es un inhibidor, ¿no? Y la U tiene su tasa de difusión y la NU también, ¿no? Y además tienen unos términos ahí reactivos de uno con otro, ¿no? Y la parte de la U tiene una saturación que tiene una forma de una cúbica, ¿no? Pero podría ser cualquier sigmoide. Y la idea es que hay una diferencia de escalas entre el término de difusión de la U y el término de difusión de la B, ¿no? Aquí hay que decir dos cosas, aunque probablemente no sea tan como decía Turing el mecanismo de formación de patrones en las pieles de los animales o en muchas de las pieles de los animales. Es interesante que él es pionero en una cosa que después se utilizó en sistemas complejos, que es de hecho desde Bertalanffy en la teoría general de los sistemas, ¿no? Esta idea de que hay protectorados, ¿no? Es decir, hay patrones que se parecen en fenómenos que aparentemente son de naturaleza distinta, y esos patrones pues son propiedades protegidas, se les dice, ¿no? Entonces estos patrones emergen de la dinámica de este sistema de ecuaciones en derivadas parciales, pero también emergen de un sistema, un modelo en autómatas celulares que vamos a ver a continuación. Ahora, justamente el modelo en autómatas celulares hace uso de esta idea de activador inhibidor, ¿no? Y como ya vimos que podemos modelar mediante autómatas celulares reacciones químicas, pues es natural tratar de reconstruir patrones de Turing a partir de una dinámica en autómatas celulares. Entonces, esa va a ser la idea de lo que vamos a visitar en unos momentos. Ahora, ¿qué ventajas puede tener, por ejemplo, un sistema de estos? Pues fíjense que sí se ha tratado de seguir, pues es una línea todavía de investigación esta idea de los mecanismos de reacción-difusión, y han hecho cosas como ya no patrones de animales, que se considera que de repente puede ser complicado, pero por ejemplo, ¿qué tal si se trata de reproducir los patrones en espiral de las espinas de las biznagas, ¿no? Y entonces lo que hacen es, bueno, agárrate una esferita y construye un campo vectorial que haga círculos concéntricos, ¿no? Y luego vas a deformar su curvatura gaussiana, ¿no? Y entonces cuando deforman la curvatura gaussiana, lo que hacen es hacer una deformación continua, hacen crecer a la esfera y dicen, pues eso deforma la curvatura, y sí, efectivamente es un escalamiento, y el escalamiento va a cambiar la curvatura, pero la va a cambiar de forma lineal. Entonces lo que hacen es ver que empiezan a verse algunos patrones que se parecen a espirales, pero no, recordemos que
los patrones en espiral, las ondas en espiral, pues surgen de rompimientos de simetría. Entonces necesitamos ahora sí que una transformación que no sea del grupo de simetrías del y de la esfera para generar esos patrones, ¿no? Entonces se empieza a poner matemáticamente muy complicado. Ya no nomás es resuélvete estas dos ecuaciones en derivadas parciales, que no es lo más sencillo del mundo. Digo, computacionalmente se puede hacer. Ahorita vamos a ver una implementación de eso rápido. Pero ahora cámbiale la forma al espacio y luego deforma el espacio y se empieza a poner más delicado, ¿no? ¿Qué pasa si simulamos con autómatas celulares en un toro plano? ¿No? Esencialmente podemos aplicarle una transformación a eso y mandarlo a una cosa con curvatura positiva, ¿no? Por ejemplo, un toro de veras, un toro geométrico, toro de revolución. Hacerlo con ecuaciones parciales se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, hay gente que lo hace, tiene sus dificultades, ¿no? Pero hacerlo con autómatas celulares, pues se antoja decir ¿por qué no, no? Y esencialmente la regla de los autómatas celulares es topológica, ¿no? Entonces pasar del toro plano al toro de revolución con autómatas celulares no promete ser una gran diferencia. Entonces ahí sí podemos jugar con otro tipo de cosas. Entonces vamos primero a ver, vamos a ver dos implementaciones de Sayama, una con ecuaciones en derivadas parciales y la otra con autómatas celulares, que es lo que de verdad nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver rápido la implementación en ecuaciones parciales, que básicamente es resolver estas dos ecuaciones de acá numéricamente con un esquema bastante sencillo de diferencias finitas y luego vemos la implementación en autómatas celulares igual en Python, la implementación de Sayama, y vemos una en NetLogo, ¿no? Entonces vámonos a ver esta parte. Entonces la parte de ecuaciones parciales, los ejemplos que trae empiezan con PD, ¿no? PD de Partial Differential Equation. Y fíjense que aquí viene también una reacción de Belousov-Zhabotinsky. Y viene por acá Turing, ¿no? Entonces, podríamos ver incluso la de Belousov-Zhabotinsky. Pero bueno, vamos a ver. Y quiero que se fijen en algo, ¿no? Veamos primero la implementación y ahorita vemos la corrida. Entonces, lo que hace este programa que simula el mecanismo de Turing es necesitamos un tamaño de partición para la parte espacial, un tamaño de partición para la parte del tiempo, y este va a ser el tamaño de la malla donde se va a simular la dinámica de las parciales, ¿no? Tiene bastantes parámetros, ¿no? A, B, C, D, H, K, que son las Ks que habíamos visto en la foto que teníamos del lado izquierdo, y los coeficientes de difusión pues están acá abajo, ¿no? Si se fijan, son difusión de coeficientes pequeñitos. Otra vez tiene esencialmente las mismas partes, una parte que
da los valores iniciales, la parte que dibuja y la parte que hace la dinámica, ¿no? Que es el update. Entonces la parte que dibuja, ahorita la vemos. Para inicializar, ¿qué hace? Pues hace un vector de una matriz de ceros para U y una matriz de ceros para la B. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ir dibujando, va a ir simulando sobre una malla esta parte, ¿no? Y le va a poner un ruido pequeño, que es un ruido gaussiano, ¿no? Es una uniforme de entre 0, menos 0.3 y 0.3, ¿no? Y ese va a ser el estado, ¿no? Va a ser 1 y un ruido pequeño. ¿Cómo es el esquema de solución numérica de esto? Pues se da esta función que es nos va a calcular la UC, la UR, UL, UU, UD, y lo que hace es la UC es UXY, la UR es la U calculada en el grid de al lado derecho, la UL es el grid del lado izquierdo, ¿no? Arriba y abajo. Es como la dinámica de las automatas celulares, ¿no? Y lo mismo para la NU o B aquí, ¿no? Luego, esta parte de aquí son los laplacianos discretos, ¿no? También nos interesa. Son los laplacianos discretos. Y esta de aquí nos va a dar ya la actualización de la U y la B, ¿no? Ok. Y eso es lo único que hace. Esta función de 10 renglones es el esquema numérico para resolver esa ecuación en derivadas parciales. Y luego, ¿qué es lo que va a dibujar? Pues nos va a enseñar coloreado la concentración de U y de B en la retícula, ¿no? Eso es lo que nos va a estar enseñando. En esencia es como pensar en las curvas de nivel de este sistema, ¿no? Que es que vive en R4, ¿no? Entonces, como aplastarlo en un plano, y lo único que estamos viendo es esa proyección de las curvas de nivel. Ok. Y eso para U y para B, ¿no? Entonces vamos a correrlo. Y les digo de una vez, es un programa medio lentón. Se tarda en empezar a ver los patrones. Ahí ya está corriendo, ¿no? Ya va en 50 pasos, en 100 pasos. Y de hecho en el programita no dibuja todos los pasos, sino que se va de 50 en 50 para que se vean más rápido los patrones, ¿no? Entonces, en principio es un tiempo computacionalmente razonable. Digo, no es el esquema numérico más eficiente, pero en principio este es un tiempo razonable de ejecución. Ahí ya se empiezan a ver algunas formaciones como de motas en oscuras, ¿no? En ambos cuadritos azules, ¿no? Pero ya son 700 pasos de la simulación y apenas se empiezan a distinguir, ¿no? Entonces, digo, computacionalmente no le podemos pedir nada. Podríamos, digo, hay gente que se dedica al análisis numérico de ecuaciones parciales y seguramente
ellos tienen programas implementados que lo hacen bastante más rápido, pero digo, una simulación de 1000 pasos para generar motas, si cambiamos la concentración, pues son otros 1000 pasos para ver las rayas de cebra, ¿no? Por ejemplo, las rayas de tigre o de peces payaso, pues parece mucho, ¿no? Y ahí ya se empiezan a ver algunas cosas. Esto es con parciales, ¿no? El programa de la reacción de Belousov-Zhabotinsky es muy parecido, ¿no? Igual tienes una malla temporal acá abajo y una malla de el espacio, los parámetros difusivos y estas otras cosas, y el sistemita aquí está abajo. O sea, esto es esencialmente lo mismo, ¿no? Y si se fijan, esencialmente es el mismo esquema numérico, ¿no? Digo, para la ecuación que le toca, ¿no? Pero es esencialmente lo mismo, ¿no? Te preguntas cómo está el estado en tu celda, en la de los lados, en las dos de arriba y abajo. Y para las dos variables, para la u y para la nu, calculas la versión discreta, una discretización del laplaciano de la u y de la b, y luego actualizas los valores de acuerdo al cómo es el sistemita, ¿no? Entonces, y también pues es más o menos igual de lento. Y aquí no vamos a ver las espirales, ¿no? Nomás vamos a ver como las concentraciones de las cosas. Y también se tarda bastante, ¿no? Entonces ahí está corriendo, empiezan a cambiar un poco de color estas cosas respecto a las concentraciones. Pero no vamos a ver las ondas en espiral que teníamos en nuestro modelo de autómatas celulares de Greenberg-Hastings, ¿no? De una vez vamos a abrir la versión mientras está esto. Lo único que vamos a ver es que cambian de color y luego vuelven a hacer lo mismo, ¿no? O sea, lo que se nota es la parte de la oscilación en la reacción, ¿no? Bueno, entonces ahí ya van más de 1000 pasos y digo, sigue haciendo esa cosa chistosa. Se tarda en regresar otra vez al verdecito original. Y ya ahí nada más es el ejemplo, ¿no? de la misma dinámica que vimos nosotros, pero con ecuaciones parciales, ¿no? Ahora vamos a ver este programa. Este es el autómata celular para el mecanismo de Turing. Tenemos el tamaño de la retícula, ¿no? De 100%. Tenemos la probabilidad inicial
Tenemos la probabilidad de estar encendido o en estado no quiescente, ¿no? Y tenemos este RA, RI, WA y WI. Que estas W son pesos y estas R's son las difusiones, me parece. ¿Cómo se ponen los estados? Otra vez, ¿no? Tenemos una matriz de ceros y van a estar en estado 1 si el aleatorio que aventamos es más chico que la probabilidad init, o 0 en otro caso, ¿no? ¿Cómo se va a dibujar? Pues otra vez con el mapa binario. Y esta es la parte que nos interesa, ¿no? Entonces recorre a lo largo y a lo ancho. NA, NI van a ser 0. Y este de X y de Y. Este RA es a la derecha. Y lo que se va a hacer es actualizar NA con la cantidad de vecinos que están que están encendidos por ahí, y el NI que lo mismo, y se va a cambiar a estado 1 si esto se cumple, ¿no? Si NA por WA menos NI por WI es mayor que 0, o 0 en otro caso, ¿no? Entonces es totalista, pero ya no es uno de Greenberg-Hastings, no solo son dos estados, es binario. Entonces vamos a ver la simulación y luego jugamos un poco con esto. Entonces ahí está, ¿no? Está completamente mezclado. Si le damos dar 1, ¿ya vieron a cuál se parece? El patrón que estamos obteniendo no es tan tener como islas, pero sí se va homogeneizando localmente a tener una cosa parecida al modelo de votaciones, ¿no? En el fondo es una dinámica muy parecida, ¿no? Contamos quiénes están con unos o con ceros, y los cercanos se van a tratar de, con algún pesito, se van a tratar de ir hacia ese estado, ¿no? Ahora vamos a cambiar algunos parámetros. Cambiemos cambiemos la probabilidad de estar prendido al inicio. No se alcanza a ver ahí en mi pantalla. Déjenme intentar otra cosa. A ver. Ok. Ahí está. Ok, entonces ahí está. Le vamos a cambiar la probabilidad, la vamos a bajar. Digamos 0.1, ¿no? Y veamos qué es lo que pasa. Vámonos vamos a volverlo a correr. No, este no es. A ver. Déjenme cambiar algo. A ver, aquí estoy así. Y aquí vamos a
cambiar esta parte. Ahí está. Ahora sí, ahí está, ¿no? Este es con punto 1 de probabilidad de inicio, ¿no? Y lo echamos a correr. Y es esencialmente el mismo patrón, un patrón muy parecido. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar el tipo de patrón que obtenemos? En principio, pues hay que cambiar los tamaños de las concentraciones. Pero fíjense cómo con distintas probabilidades de inicio. ¿Qué tal si nos pasamos vamos a hacer una versión con 0.8 de probabilidad, ¿no? Que estén muchos encendidos. Veamos qué pasa. Ahí está completamente oscuro y lo echamos a correr y es esencialmente el mismo patrón, ¿no? Fíjense que decir, con la regla de la mayoría, con la regla de votación o con la regla del pánico, lo que teníamos era un umbral para la condición inicial que si nos pasábamos de él veíamos cómo se separaba o veíamos cómo se homogeneizaba. Aquí no. Esa dinámica del inhibidor y el activador lo hace bien, ocurre independientemente de la condición inicial de encendido que le pongamos. La otra cosa que les quería hacer notar es que esto converge rapidísimo al patrón. En 8 pasos ya está en el patrón fijo. Si cambiamos la condición inicial, eso sí, esa parte sí cambia, ¿no? El tiempo en el que llegamos pero no cambia demasiado, ¿no? En vez de llegar en el 8, llega en el 15, 16, pero esencialmente es rapidísimo, ¿no? 16 pasos para una simulación es rapidísimo. Ahora, ¿qué más podemos cambiarle? Pues estas de aquí, ¿no? Esta es una son esos parámetros con los que podemos jugar un poco. ¿Qué tal si esta RI es 2 y esta 0.5? Entonces los valores iniciales se ven iguales que en el paso anterior, pero aquí ya lo homogeneizamos, ¿no? ¿Sí? Estos parámetros RA, RI, WA, WI tienen que ver con las difusiones, ¿no? Entonces, si esta es grande comparado con la otra y esta lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si bajamos esta? Vemos cosas. Si no, si están muy en el mismo orden, no vamos a ver los patrones. Se homogeneiza. Aquí ya cambió un poquito el patrón, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que ir cambiando para que salgan motas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un buen ejercicio jugar con los parámetros, buscar tratar de clasificar, ¿no? Con 2 parámetros fijos y movemos los otros 2, qué tipo de patrones obtenemos, ¿no? Y cómo se pueden clasificar. Entonces, ese es
un buen ejercicio, ¿no? Ahora veamos la implementación en el NetLogo de esta misma idea. Eso viene en la biblioteca de modelos, es uno en la parte de biología que se llama FUR, FUR como de pelaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Es esencialmente parecido, y igual la densidad de 0.5 puede ser de 0.1, ¿no? Y damos un paso y es el mismo patrón, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mover aquí? La densidad inicial, esta ratio que es la razón entre una de las tasas de difusión y la otra, ¿no? Si es 0.8 entonces tenemos motas, si es debajo de 0.5 tenemos estas líneas, ¿no? Después de cierto umbral tenemos motas, y en otro umbral tenemos líneas que pueden ser más gordas o más flacas, ¿no? Motas, y si se nos pasa la mano queda homogéneo, ¿no? Ahí está. Estos radios me parece que son como los radios de influencia. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces dice que son los mecanismos que trata de simular los mecanismos para generar patrones como los de las cebras, las jirafas o los leopardos, y que lo que trata de simular es un arreglo, un arreglo de células pigmentadas, que pueden estar coloreadas o diferenciadas, o no coloreadas o indiferenciadas, ¿no? Y el estado de la celda puede ser cualquier cosa, puede estar oscilando entre D y U, ¿no? Entonces, en ese sentido es un autómata binario. ¿Cuál es la regla? ¿No? Hay que calcular dA menos WDI, donde el DI son los números de inhibidores y el DA son los activadores, ¿no? Si es mayor que 0, entonces esta se colorea. Si es menor que 0, no se colorea, y si es igual a 0, se queda sin cambio. Entonces vamos a ver. Esto pues corre sobre los parches y tenemos como propiedades el nuevo color, los vecinos internos y los vecinos externos, ¿no? Y estos internos son los celdas que están dentro de un círculo alrededor de la celda central, y es decir que están en una vecindad con algún radio, que es el que determinamos aquí, y las que están fuera de ese círculo, ¿no? en un anillo, ¿no? Lo mismo para el setup, hacemos clear all y después al final reset ticks, y lo que se le pide a los parches es construir la lista de vecinos internos con una elipse con radio menor X y radio mayor Y, o al revés, ¿no? Su radio son estos inner radius X y inner radius Y. Vamos a darle valores a los vecinos exteriores
¿no? Y entonces ahí se pone ellipse ring con el outer radius X, outer radius Y y estos radios interiores, ¿no? Y si hay parches con 0 vecinos, entonces lanza un mensaje de error, ¿no? Y corre esta cosa que se llama restart, y el restart lo que hace es le pide a los parches que si la densidad inicial es menor que un aleatorio flotante menor que 100, entonces se recolorea color blanco, y de lo contrario de color negro. El método Go utiliza una función que se llama pickNewColor, y se recolorean los parches con ese new color, ¿no? Y se da un paso de tiempo. ¿Qué es pickNewColor? Entonces se le llama activador al conteo dentro de las celdas de la primera elipse que están en color blanco, y los inhibidores son los mismos blancos pero que están en el círculo exterior, ¿no? en el anillo. Y se le va a llamar diferencia al activador menos la tasa ratio por el inhibidor. Esta tasa ratio es la tasa, no, pensando en el modelo de ecuaciones parciales, la tasa entre la difusión del activador y la difusión del inhibidor. Si la diferencia es positiva, entonces el nuevo color va a ser blanco, y si es negativa va a ser negro. Es decir, depende de cuál de estos es más grande. Y estos son los reportadores, ¿no? Entonces, si hacemos círculos, ¿no? Que ambos sean círculos. Si hacemos esto, nos va a lanzar un error, ¿no? Ahí está. No se alcanza a ver. Dice, no tiene sentido que el círculo exterior sea igual o más pequeño que el interior. Por favor, arregla los sliders y haz el setup nuevamente, ¿no? Entonces el radio interno siempre tiene que ser más chiquito. Ahí está. Entonces si hacemos el anillo más grande, y la razón es pequeña, se homogeneiza, ¿no? Entonces hacemos una densidad inicial menor y se homogeneiza de todas formas, ¿no? Entonces si hacemos más chiquito el anillo, acercando el radio interior y el radio exterior, obtenemos otros patrones, ¿no? Y aquí nos quedamos casi con puros con puras motas, ¿no? Motas, líneas, motas, ¿no? Entonces, pues con ya vimos un montón, bueno, no un montón, ¿no? Pero ya vimos varios modelos en autómatas bastante interesantes. Y ahora la pregunta es, bueno, sí, vimos patrones, vimos que podemos barrer los parámetros y clasificar a veces, ¿no? Algunos de los tipos de patrones, pero debe haber algo más sistemático que esto, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión vamos a empezar a ver algunas herramientas para estudiar el espacio fase
y los estados de estas cosas, ¿no? Vamos a hacer aproximaciones de campo medio que pueden o no ser útiles, y con eso terminaríamos esta parte de autómatas celulares. Nos hace falta ver un modelito más, pero vamos a ver primero la herramienta y luego nos vamos a ir hacia ese otro modelito, que va a ser un modelo de que exhibe criticalidad autoorganizada. Entonces vamos a hablar quizás el lunes o quizás en una semana de criticalidad autoorganizada en el modelo de la pila de arena, ¿no? Y ese será el último tema que veremos de autómatas celulares, y nos movemos hacia redes, modelos en redes, ¿no? Entonces la dejamos aquí con estos patrones de Turing y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.